Dale, profe. Sí, profe. Bueno, continuando entonces a la lipasa. Esta lipasa, ella es una enzima, entonces nosotros decimos altamente específica y su principal función es la de catalizar los ésteres de glicerol, o sea que actúa en la catalización de ese triglicérido para que haya absorción de las grasas por las células intestinales, ¿sí? ¿Por qué hacer el análisis? Principalmente para diagnosticar y monitorear a un paciente que ustedes diagnosticaron con pancreatitis aguda o otras enfermedades relacionadas con el páncreas, ¿sí? Entonces, supongamos que llegó allá un paciente con todos los síntomas de una pancreatitis, ustedes le van a pedir un perfil pancreático y van a ver que esa lipasa está aumentada por arriba del valor de referencia. Ese paciente va a entrar con un tratamiento y para monitorearle a sus pacientes ustedes van a ir pidiendo cada tanto un perfil pancreático para ver si ese valor va disminuyendo, ¿sí? Para ver si el tratamiento está siendo eficaz. El páncreas entonces constituye la principal fuente de esta lipasa. Es por eso que nosotros decimos que la lipasa es más específica que la amilasa. Pero también puede estar presente tanto en la lengua como el estómago y el hígado, pero es el páncreas el principal sintetizador de esta enzima. Entonces hay otra enzima también que se llama colipasa. Junto esta colipasa con la lipasa, ellas son sintetizadas en las células acinares del páncreas también. Así como las células acinares sintetiza la amilasa, también sintetiza la lipasa. También se puede encontrar en la mucosa intestinal, lengua y otros tejidos, como el tejido adiposo, lengua, ¿sí? Esta amilasa, ella está presente en sangre en pequeñas cantidades y ante lesiones de células pancreáticas o cuando hay algún problema, como por ejemplo alguna obstrucción por cálculos biliares en los conductos pancreáticos, su concentración aumenta en la sangre. ¿Cuándo ustedes van a solicitar? Cuando tu paciente presenta síntomas como dolor abdominal severo, fiebre, pérdida de apetito o acompañado o no de pérdida de peso y náuseas y vómitos. Entonces, en todos estos síntomas. La lipasa normalmente también se solicita para diagnosticar, por ejemplo, la fibrosis quística o cística cuando hay una disminución de su valor de referencia por abajo del valor de referencia. Enfermedades celíacas y una enfermedad de Crohn que es una enfermedad genética. Entonces, en esos casos también se puede solicitar. Acá hay algo importante que ustedes tienen que saber. El valor de la lipasa para diagnosticar una pancreatitis, ella normalmente cuando el paciente está con una pancreatitis, el valor de esta lipasa aumenta 10 veces a más de su valor de referencia. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el valor hasta 5. Un ejemplo nomás. En una persona que está con un cuadro de pancreatitis, ese valor 5 se va a aumentar 10 veces a más. Quiere decir que ustedes pueden encontrar 100, 150, aumentado 10 veces más el valor de esa lipasa en pacientes con pancreatitis, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando ustedes reciban un laudo y vean que esta amilasa está allá por arriba aumentado, más los síntomas de tu paciente, vos le vas a diagnosticar con una pancreatitis. Ahora, si ustedes tienen un aumento de hasta 3 veces de 15, de 20 o de 30, puede significar otras patologías y no específicamente una pancreatitis. Eso es para que ustedes sepan que la pancreatitis, esta amilasa aumenta, dispara su valor en la sangre, ¿sí? Ahora, ¿cómo? ¿Sí? E acá está, João. Aqui está falando ó, 5 a 10 vezes, tá certo?
Puede aumentar de 5 a 10 veces. Aquí está no slide, ¿está? La misma cosa. Entonces, siempre tiene que ir acompañado de los síntomas del paciente, ¿está bien? Síntomas, signos y síntomas del paciente y más el dosaje de la lipasa. Entonces, de acuerdo a esos valores. Ahora, si está aumentado hasta 3 veces, si está aumentado 10, 15 o 30, supongamos un ejemplo del valor de referencia, ahí ustedes van a asociar con los síntomas y van a ver que puede ser otra patología, ¿sí? Entonces, lo que dice acá, hasta 5 a 10 veces por arriba del valor de referencia y 3 veces por arriba puede ser otra patología, pero que también está relacionada con el páncreas, como una obstrucción o otra patología, ¿sí? En la pancreatitis aguda, las concentraciones entonces de esta lipasa nosotros a partir de la cuarta a 8 horas después que mi paciente empezó con su dolor abdominal, que empezó a sentir náuseas, vómitos o fiebre. Y se queda elevada por 7 a 14 días en el suero. Estas concentraciones de la lipasa también pueden estar elevadas en otras situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Obstrucción del conducto pancreático por causa de cálculos, presencia de cálculos, cáncer pancreático, cualquier trastorno que esté relacionada con ese páncreas, inflamación de la vesícula por presencia de cálculos, enfermedad renal o infarto intestinal. Entonces, en estos casos también puede ocurrir una hiperlipasemia, ¿sí? Presencia aumentada de la lipasa. Existen también ciertos fármacos que pueden alterar el valor de esta lipasa en sangre. Por eso es importante la anamnesis de tu paciente. Preguntar, tener una ficha de tu paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos fármacos que pueden alterar el valor de esa lipasa? Morfina, anticonceptivos orales, mujeres que hacen utilización de anticonceptivos orales, diuréticos o fármacos colinérgicos. Entonces son estos fármacos lo que pueden alterar también el valor de esa lipasa y no quiere decir que mi paciente está con una pancreatitis, sino que está con una hiperlipasemia porque está tomando uno de estos medicamentos o hace utilización de esos medicamentos. Y eso ustedes van a saber en la hora de hacer el cuestionario y las preguntas a su paciente, ¿sí? Y la disminución, así como vimos allá un poquito más enfrente, normalmente está relacionada con la fibrosis quística, ¿sí? También se puede observar en enfermedades pancreáticas crónicas, donde hay ya pérdida de la función de esas células del páncreas. Cuando hay pérdida de función, entonces las células ya no van a producir los valores normales del puede ver valores disminuidos. Y en la enfermedad, que es la fibrosis quística, podemos encontrar disminuida también. La lipasa, entonces, junto con la amilasa, es bastante importante. Las dos son las dos enzimas más importantes para diagnóstico de enfermedades pancreáticas. Normalmente, siempre los médicos solicitan un perfil pancreático, dosaje de lipasa con amilasa. Ahora, por ejemplo, hay casos, supongamos, en una mujer que tiene problemas en el ovario, presencia de quistes en el ovario o tiene algún tipo de cáncer de ovario o de pulmón. En esos casos el médico puede solicitar solo una amilasa, porque esa amilasa está también presente en esos órganos. Pero cuando nosotros hablamos de el perfil pancreático para diagnóstico de enfermedades del páncreas en sí, tanto la lipasa como la amilasa también son importantes las dos juntas, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la lipasa, ella es más sensible y más específica que la amilasa cuando hablamos de las pancreatitis agudas y también las pancreatitis agudas que están relacionadas con el alcohol, ¿sí? Con la ingesta del alcohol. El alcohol puede hacer con que esta pancreatitis aguda se torne una pancreatitis crónica. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda sobre la clase?
Prof, se a lipase está aumentada, então pode ser pancreatite aguda. Está diminuída, pancreatite crônica, né? Sí, y ahí vos tenés que mirar los síntomas, ¿sí? Ten que olhar sempre os sintomas do teu paciente, tá? Y normalmente también el médico no solicita solo un perfil pancreático. Normalmente a gente recebe o pedido de um hemograma. O hemograma ele vai acompanhado sempre. El hemograma, algunas veces perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, perfil pancreático. O médico solicita uma pilha de exames que ele solicita, porque a gente vai ver, assim como a gente falou hoje na aula, que um paciente que tem uma hipertrigliceridemia, ele pode ter também uma pancreatite aguda a causa desses triglicerídeos aumentados. A gente pode ver que esse mesmo paciente, ele tem alterado a glicose, por exemplo, tem alterado sua glucosa. Também a gente pode ver nesse paciente que ele tem alterado as enzimas do fígado, por causa da presença dessa gordura no organismo dele, ¿sí? Entonces, normalmente todos estos análisis que nosotros estamos viendo, todos ellos se van acompañados uno con el otro, ¿sí? Entonces, é muito raro assim a gente ver um pedido médico só pedindo um hepatograma ou só pedindo um perfil lipídico. Sempre está hemograma, hepatograma, se va así, porque eso les va a dar a ustedes un panorama más grande, un panorama más abierto para que ustedes puedan diagnosticar. Y nunca se olviden que la historia clínica del paciente es imprescindible. Entonces, para el diagnóstico de las enfermedades, vocês nunca vão poder diagnosticar só com o histórico clínico ou só com a parte laboratorial. Os dois têm que ir acompanhando, tá? Siempre ustedes van a tener que tener una ficha anamnética de su paciente. Sexo, edad, síntomas, tudo isso. Eu sempre falo nas aulas e sempre vou repetir, tá? Nenhum diagnóstico se hace sin el histórico clínico de tu paciente. Entonces, eso es importante, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Otra consulta que quieran preguntar? Hoy no. Hoy, cuestionario, hoy no hay, mas vocês vão ter um trabalhinho sim. Allá en la plataforma, ustedes tienen dos artículos científicos. Un artículo científico habla sobre pancreatitis aguda y otro artículo científico, ele vai relatar dois casos clínicos para vocês relacionado com a hipertrigliceridemia, que é causadora da pancreatite aguda. Você vai apresentar dois pacientes para vocês lá. E nesses casos, dos casos clínicos, tem bastante coisa. Tem análise que a gente ainda não viu, que vocês ainda não estudaram. Não se desesperem, tá? Porque é só para vocês lerem, para que vocês se ambienticem e para que seja um pouquinho mais light para vocês na hora que vocês chegarem lá, mas no quarto, no quinto ano, que vocês vão trabalhar bastante com casos clínicos, tá? Entonces, van a leer esos dos artículos científicos. Yo les voy a dejar ahora el resto de la clase para que ustedes lean, para que se aclare un poquito la clase de hoy, ¿sí? Y para que esos artículos les va a servir para estudiar también. ¿Está bien? Ok, prof. ¿Sí? Sí. No, esos artículos les sirven a ustedes como material de apoyo nomás, porque todo lo que está en el libro está en el artículo, entonces está todo repetido. Vocês podem estudar lá para dar uma clareada mais, pero lo que hay en el artículo en sí no va a caer en las pruebas, ¿sí? Lo que va a caer en las pruebas son la parte del libro, los capítulos del libro y todo lo que nosotros damos en clase. ¿Está bien? Doutora, yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros estamos hablando sobre el gordura del fígado, ¿verdad? sí. ¿Y cuál es el principal símbolo que nosotros podemos tener cuando se tiene esa gordura en fígado? En el hígado. Sí. Normalmente, Michelle, en el hígado, cuando hay alguna patología
que está relacionada con el hígado, no hay síntomas. El paciente